Un animal que se deja caer. Mi primera novela editada por Lumen. Que teníamos cosas para darnos, Claro. mutuamente. Yo creo que ahí empezó un poco el viaje. Y lo más importante que quiero decir antes de empezar a hablar del libro, que es lo que más me importa, es que yo empecé a estudiar astrología por ti. Y eso es muy importante. El reingreso de Urano a Tauro me trajo un regalo maravilloso. Mi amiga Melanie Pérez Arias, vino de sorpresa a Madrid a presentar su primera novela que se llama Un animal que se deja caer, y tuve el privilegio de entrevistarla, de conversar con ella para el MagaCast. Me emocionó mucho porque había leído la novela y fue hermoso además poder tenerla en físico y conversar con ella de muchas preguntas que yo quería hacerle. Primero porque conozco mucho la carta astral de Mela. Yo estudié astrología gracias a que Mela se inscribió primero en el curso y después me invitó. Y porque esta es una novela donde la amistad tiene un protagonismo muy importante. Entonces, bueno, es un privilegio leer la primera novela de una amiga tan querida que tenía 7 años que no veía, y que además esa novela sea sobre la amistad. Entonces, bueno, les dejo este episodio donde vamos a conversar sobre el proceso de escribir un libro, vamos a hablar de literatura y astrología, y vamos a compartir también Mela y yo cosas bonitas que compartimos de nuestra amistad. Espero que disfrutes este episodio hecho con mucho cariño y que si te llama la atención, pues bueno, también compres la novela y te animes a leerla. Se supone que esa es la presentación. María, tenemos 8 años sin vernos. O sea, si no me recibes así, me arrecho. O sea, y que, ¿qué? O sea, ¿por qué no estás llorando? Bueno, Mela, increíble, o sea, milagro que estás en mi casa. Ahí viene Lilith, que ella va a participar activamente en esta conversación. Vamos a hablar de lo mucho que nos amamos, pero sobre todo vamos a hablar de este animal. Un animal que se dejó caer por todos lados, además. Dios mío. Bueno, lo primero, a ver, porque estoy emocionada. Melanie Pérez Arias, fue compañera de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social, y fuimos amigas después de estudiar juntas. Sí, hace como 3 vidas atrás. Hace como 3 vidas atrás. Y bueno, para mí, tu amistad representó como la precuela de mi cambio de identidad. Porque yo creo que la primera persona que yo conocí en mi vida que tenía demasiado incorporado el ritual y la magia de una manera como súper práctica, eres tú. Puede ser. Sí, o sea, como que voltea la carta, mijita, que no, que ella tiene la luna en Escorpio, no quiere que le vean la reina. O sea, sí, Mela, yo me acuerdo que nosotros empezamos a ser amigas por ahí en el año 2012. Más o menos. Más o menos. Yo recuerdo una primera conversación importante cuando yo cumplí 28 años, o sea, que tú fuiste un poco estuviste por ahí en mi retorno de Saturno. Yo me acuerdo clarito de esa conversación porque además yo iba manejando y entrando a la Avenida Bolívar y yo dije, oye, Mariana trabaja aquí en Parque Central. Hoy es el cumpleaños de Mariana, y agarré el teléfono y te llamé y te dije, hola, feliz cumpleaños. Y yo recuerdo perfectamente haberte atendido la llamada en el baño de mi oficina en Parque Central. O sea, lo recuerdo perfecto, y recuerdo que fue como una conversación como de que teníamos cosas para darnos, claro, mutuamente. Yo creo que ahí empezó un poco el viaje. Y lo más importante que quiero decir antes de empezar a hablar del libro, que es lo que más me importa,
es que yo empecé a estudiar astrología por ti. Y eso es muy importante. Es verdad, porque yo me inscribí primero en el curso y te llamé. Exactamente. Ujú. O sea, en ese momento hubo dos influencias muy importantes, que fuiste tú, que fuiste la que me dijiste, voy a estudiar astrología, Ujú. y Patti, que en ese momento era nuestra psicóloga, la psicóloga de todas. Hola. Y nuestra profesora de astrología, No, claro. No, mentira, porque nos No, dio era, clases María de Los era Ángeles. María de Los Ángeles, pero yo recuerdo en terapia que, bueno, que Patti me dijo, ve a estudiar astrología porque tienes con qué, pues, Claro, porque se veía en mi carta. Entonces, tú eres muy importante para este podcast, porque si tú no me hubieras invitado a ese curso. O sea, this is all about me. Sí, pero exacto. Exacto. Y después me da risa porque me acuerdo cuando estudiábamos astrología, que me acuerdo que Luis decía, ya vamos a empezar a hablar como los policías, ¿no? En la casa 4, el sol en la casa 8, porque tiene la... Sí, esos fueron unos años muy locos, porque además yo entré como en el mundo de la astrología absolutamente entregada, y de pronto llegué como a un punto en donde dije, ok, ya, ¿sabes? Ajá. Y tú continuaste en este camino, de hecho, bueno, eres tremenda astróloga, ¿sabes? Tienes tus aquelarres, tienes tu agenda, la antiagenda, o sea, yo te he visto crecer como en este mundo, pero yo como que dije, ok, that's enough, o sea, como es suficiente para mí, yo hasta ahí las cosas que sé, y de hecho es muy loco porque tú te sabes mi carta mejor que yo en este punto de la historia. 100%. Han pasado tantos años que ya yo estoy como alejada de este mundo, digamos, absolutamente integrado, pero no lo ejerzo. Es como los abogados que se dedican a otra cosa, ¿no? O los ingenieros taxistas. Es como, bueno, yo lo tengo ahí, pero no lo ejerzo. Y bueno, además te he visto como crecer en esto y me siento muy orgullosa de ti. Es que justo, Mela, qué bella. Lili, yo sé que tú te quieres comer la mata que está ahí y yo te estoy viendo. Mira, justo estaba pensando eso, porque algo que me tiene como reflexiva últimamente, a propósito de que ahora va a entrar Urano en Géminis, es que yo creo que uno se tiene que comprometer con uno o dos caminos, o sea, pero que no, o sea, uno no puede hacer 18 cosas bien, ¿no? O sea, puedes tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Elena tiene la llave, ¿no? Entonces, y me parece interesante porque yo creo que hay dos cosas que nosotras compartimos como pasiones, y una era la escritura y la magia Claro. era otra, ¿no? Y yo siento que tú elegiste, o sea, que estás en este momento Sí. en el camino de la escritura, que además digo, bueno, yo pienso que la conciencia de unidad, aquí me voy a poner, es al final como realizarse también a través de la gente con la que uno se siente unida, Claro. ¿no? Entonces es como, bueno, ya yo no tengo que ser escritora, ya tú eres escritora. Me encanta. Check. Me encanta. Es como, yo siento un poco lo mismo, como, bueno, yo no tengo que ser astróloga porque cualquier Ya. cosa se la puedo preguntar a Mariana. Ya, O sea, exacto, ya. Aló, mira, tú puedes revisar esto como los policías. Exacto, tú puedes revisar este expediente. este expediente, exactamente. Bueno, entonces ahora que ya eres oficial, lo has sido mucho, mucho tiempo. Yo me acuerdo de tu blog de Cariaquito Morado, Sí. que yo recuerdo, Mela, las primeras veces que yo te leí, ¿no? Porque a mí me encanta lo mixta que tú eres y tú siempre has sido muy coqueta y te recuerdo, los primeros recuerdos que tengo tuyos son de tu pelo y de que ya era muy importante cuando entramos a la universidad y cuando te empecé a leer fue como que, wow. Bueno, yo tengo un recuerdo tuyo, yo creo que tú no te vas a acordar de esto, pero estábamos saliendo de la universidad un día, yo estaba saliendo de la universidad y estaba pasando por Plaza Venezuela y tú venías desde la estación para entrar a la universidad, nos abrazamos y tú me dijiste, o sea, como que nos saludamos, no éramos como amigas en ese momento, pero éramos compañeras de universidad, de clase. Tú me dijiste, tú sí estás escribiendo bello, vale, y te fuiste, y yo, ¡ah, qué bonita! Claro, porque además eso era un big deal. Claro, en ese momento. Como que en el grupo en el que nosotras estudiamos, sí. Eso era importante. Era algo chévere. O sea, como que sí, y a mí me voló la cabeza, como que recuerdo esos primeros textos tuyos.
Y bueno, hablando de un animal que se deja caer. Mi primera novela editada por Lumen. Bueno, argumento, o sea, así, ¿qué le pasa a esta señora? Ok, Miriam es la protagonista. Miriam tiene alrededor de 50 años y un día se está bañando y empieza a perder pelo, pero no como lo perdemos todas, que bueno, todas sabemos cómo es esto de que se te cae el pelo de manera normal, sino de forma desmesurada. Y ella inicia con este evento un viaje en donde el pelo, pues yo soy como súper a favor de los spoilers, el pelo se le cae completamente, o sea, eso hay que decirlo de entrada. Y esto motiva una búsqueda interior, primero exterior y luego interior, sobre no solo los motivos de la pérdida, sino quién es ella ahora después de este suceso. Así de concreto. Muy bien. Algo maravilloso que dijiste el sábado en la presentación flash sorpresiva que hiciste en Madrid porque Qué loco llegaste todo. por un milagro de la vida, que yo quiero pensar que la vida me lo hizo a mí, Porque todo se trata de ti. porque todo es sobre mí. Bueno, hablaste de que, claro, que yo creo que es así, yo leí la novela, que me encantó además, y que es una novela sobre la identidad, ¿no? Sí. Que alguien te preguntó que, bueno, que qué espacio tenía la migración, tú dijiste que no era por ahí, que era más bien una novela sobre la identidad. Sí, de hecho, bueno, no está concebida como una novela migrante en lo absoluto, porque además estas son unas mujeres que viven en la ciudad donde nacieron y donde han crecido, nunca se han movido de ahí, son mujeres de clase trabajadora, o sea, Miriam y sus amigas viven en un escenario que bien pudiera ser Caracas, pero nunca menciono también que es Caracas, aunque claramente es. Y ellas se transforman en el camino. Yo no estaba interesada en escribir sobre la migración porque, y tú me conoces, o sea, creo que además este va a ser como la conversación más personal que va a tener nunca sobre el libro, porque tú eres una de mis mejores amigas. O sea, tú sabes que yo proceso los traumas muy lento. O sea, yo probablemente escriba sobre mi proceso de migración, tal cual como ocurrió, dentro de 50 años y medio. Because Tauro. Porque soy Tauro y porque a mí los procesos me cuestan su tiempo. Y yo no estoy lista para escribir sobre la migración. Respeto muchísimo toda la literatura que se está haciendo alrededor del trauma migrante. De hecho, la consumo con dificultad porque obviamente te triggerea cosas, pero hay cosas muy bien hechas alrededor de eso. Yo decidí no entrar ahí, fue una decisión absolutamente consciente, como casi todas las de la literatura, pero cuando termina la novela digo, pero o sea, aquí sí hay un tema que tiene que ver con la identidad y es con este asunto de quiénes somos ahora. O sea, quiénes somos después de este evento canónico que nos transforma. En el caso de los migrantes es este cambio de paisaje, este cambio de clima, esta mudanza, pero en el caso de Miriam es una mudanza prácticamente de cuerpo, porque ella no se reconoce en el espejo. Entonces es, ok, y si esto pasó, ¿ahora quién soy? Que es básicamente la pregunta que nos hacemos todos los que migramos. O sea, ahora estoy aquí, no soy aquello que era, no tengo aquellas conexiones, a nadie le importa dónde estudié, a nadie le importa lo que yo estaba haciendo, entonces, ¿quién soy ahora? Me reconstruyo. Y yo creo que esa es parte del proceso que vive la protagonista. Me encanta este tema porque, hablando de que conozco mejor tu carta astral que tú en este momento, parte del contexto en donde o sea, el momento en que tú escribiste esta novela estabas teniendo retorno nodal, que tienes tu nodo norte en Aries, que es la identidad. Wow, no lo Entonces, sabía. entonces eso, sí, yo tengo muchas cosas frikis, tengo muchas cosas frikis que decir de astrología sobre este libro, ¿no? Y a propósito de la identidad, quiero leer este párrafo. Dice, a veces experimentaba la pugna como un aturdimiento. Soy esto, pero también esto otro, y esto que aún no sé qué es. Otras como un naufragio, donde después de las primeras resistencias solo queda así, dejarse llevar, fluir, ser una con el elemento. Un pez arrastrado por la corriente con los ojos abiertos. Hacía falta en todo caso ir a la guerra, Aries. Asesinar a la mujer anterior de un hachazo para ver surgir a la diosa como un brote que crece desde la raíz, fundirse con la naturaleza, descargar allí el peso vital de las contradicciones, los complejos, las dudas, los arrepentimientos,
para recibir de vuelta una nada que decían es todo lo que necesitas. Si era así, sonaba a la muerte, como si toda búsqueda espiritual escondiera una intención suicida. Esto me encantó porque refleja demasiado esto que estamos hablando de la identidad, y aquí también está tu luna en Escorpio, que de alguna manera, además estamos grabando este episodio con la luna llena en Tauro, que habla de lo que tiene que morir, que es Escorpio, para que algo pueda nacer en la primavera. Entonces, yo siento mucho esto en la novela, que al final el cuerpo, que es lo siguiente que quiero escucharte hablar sobre ello, que claro, ese territorio de identidad que es absolutamente impermanente. O sea, que si Es tú, muy cambiante. claro, y ahora que ya nosotras somos mujeres cuarentonas y que ya empezamos a vivir el cuerpo de otra manera, ya no somos una carajita, Y lo que está somos por unas venir, mamachongas, hermana. claro que sí, claro que sí. Lo que está por venir. Y lo que falta, pero ya tenemos un recorrido en este momento de decir, wow, el cuerpo cambia el metabolismo, además nosotras que somos migrantes, cambia tu cuerpo en función del lugar donde estás, porque ahora Así vives es. con estaciones, y todo eso al final es identidad. Todo eso es identidad, e incluso esta resolución o conciliación, porque nunca se termina de resolver, de las dualidades. O sea, ese párrafo es esta dualidad que para mí es súper permanente porque yo soy Tauro de Sol y mi luna está en Escorpio. O sea, yo vivo constantemente dos vidas. O sea, tengo como una vida muy práctica, muy pragmática, muy estructurada desde lo Tauro, y mi vida interior es completamente Escorpio. O sea, yo adoro el misterio, adoro la sensualidad, las plantas, la cosa como medio oscura. De ahí viene como todo este asunto también como del llamado hacia la magia. Y yo he estado constantemente tratando de equilibrar cosas, y nos pasa a todos además constantemente. O sea, todos siempre, tengo yo la impresión de que tenemos eh, situaciones en donde nos sentimos como divididos, como escindidos. Que claro, esa división es mucho más latente o más, digamos, más palpable cuando emigras, porque incluso la división es física. O sea, tienes una familia en una parte, tienes el cuerpo en otra, tienes la mente en una parte, tienes y la mente dividida en una parte y en otra. O sea, esa frontera como que se abre con la migración, pero en definitiva yo creo que todos estamos siempre como al medio de algo. Entonces a veces somos un poquito de aquí, a veces somos un poquito de allá, y a mí me interesaba mucho plasmarlo no solo en los personajes, que eso es algo que hace muy interesante a los personajes, porque qué aburrimiento leer un personaje absolutamente plano, para empezar, o sea, ya desde como hablando de cosas técnicas, y luego porque eso es lo que nos pasa a todos de alguna manera, y ahí se construye la identidad. O sea, yo en esa conciliación es como, bueno, sí, soy esto, pero también soy esto otro. O sea, soy astróloga y también escribo. Exacto. O hago marketing y también hago literatura. Digamos, no podemos tenerlo todo, podemos tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Pero esos momentos en donde tú eliges uno u otro no significa que renuncias a lo anterior, sino que te sigue constituyendo. Y eso es identidad. Y además, Mela, algo que me parece interesante a propósito de los cambios del cuerpo y de los cambios de identidad, es que también son oportunidades que le dan paso a partes de ti, ¿no? Es Claro. decir, yo estoy convencida de que Miriam, que es tu protagonista, que además tengo un recuerdo maravilloso que he esperado este momento demasiado. Una vez en un grupo de WhatsApp yo mandé un audio que no se escuchaba o una cosa así, y me acuerdo que Mela me contestó, Miriam, no se escucha. Y esa es mi primera conexión con Miriam, porque era como tu nombre, ¿no? Claro, Como tu exacto. nombre de peluquera de... Sí, era como mi doppelganger. O sea, yo además siempre he querido ser una señora Miriam. Miriam. O sea, Bueno, yo estoy convencida de que Miriam es Virgo, o sea, yo siento que es demasiado Virgo. Explica por qué, explícalo tú. bueno, en la descripción del personaje, en las primeras páginas,
a mí, yo necesitaba además un personaje que no fuera tan exterior, yo necesitaba un personaje medio neurótico con la salud, que fuera como un poco hipocondríaca, que se cuidara un montón, porque además no iba a tener sentido para ella lo de la pérdida de pelo si es una persona que se cuida tanto, ¿no? Claro. Que toma vitaminas, que no tiene como, que no se excede, que no come dulce, que tiene como un peso estándar y además que es como completamente anodina por elección propia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no, nunca lo había pensado, pero creo que Miriam es totalmente Virgo. Y claro, pero seguro Miriam, que tiene una carta compleja como todos, ese proceso le debe haber traído a la luz algo, o sea, es decir, como que hay etapas de nuestra vida que es como, bueno, ahora te toca descubrir esto. Exacto. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a encontrarme el corazón, empecé a ser amiga de ustedes que todas tenían lunas de agua. Es verdad. Y a mí, en estos días lo escribí, que claro, a mí una de las cosas que me movilizaba y me incomodaba y después me acostumbré demasiado porque lo necesitaba era que ustedes abrazaban mucho. Muchísimo. Y era como, ¿sabes? ¿Qué es esta cursilería? Pero déjame. Exacto. Y ahora, fíjate que no lo había pensado, pero yo siento que quizás yo viví un poco el proceso de Miriam con ustedes en esa época de nuestra vida, porque a mí me importaba poco, era muy poco vanidosa, tú lo sabes, ¿no? Pero eso fue algo que yo empecé a explorar a partir de la amistad, que un poco es lo que le pasa a ella, no solamente en el paso de ser muy científica, muy lógica, muy racional, muy contenida, También. y el cuerpo le da la oportunidad de explorarse en la magia, en el misterio, En el viaje en el también. viaje, ¿no? O sea, como, Sí. y en el reconocimiento de su propia belleza, tanto de valorar la belleza que está perdiendo y que quizás dio por sentado, Mm. y la que empieza a reconocer en esta mujer que empieza a nacer a partir De este evento, de sí. este evento que además es misterioso, o sea, no se sabe por qué pasa. Exacto. Ella pierde el pelo, no lo logra explicar con temas científicos tal cual, o Ujú, sea, como buena Virgo, seguramente. claro. Ella empieza, bueno, y va al médico, y va al médico, y va al médico, y va, hace toda su peregrinación por todos los médicos que puede hasta que esa opción le falla, muy a su pesar además, porque tal cual, ella es una persona como muy lógica. Yo necesitaba que ella fuera completamente estructurada y como no cerrada a otros temas un poco más místicos, porque además tiene como una abuela que le entraba a todo, ¿sabes? Como, bueno, de que vuelan, vuelan, que son las abuelas además como prototípicas de Latinoamérica o muchas de ellas. Y bueno, además tiene una amiga que es tarotista, entonces tampoco es que el mundo mágico le era como Ajeno ajeno, totalmente, pero claro. ella como que dejaba pasar como un poco más por complacer a la abuela y a la amiga, hasta que, bueno, mira, no consigo ninguna explicación, déjame entrar en esto de frente, que es un poco lo que además nos pasa a todas y recuerdas, o sea, estás recordando en ese momento como nuestros años de amistad más frecuentes, porque obviamente seguimos siendo amigas, pero en ese momento nos veíamos todo el Un tiempo montón, sí. y hablábamos todo el tiempo y salíamos todo el tiempo, en donde había el más mínimo inconveniente y era qué ha pasado, qué está en el cielo, qué está Sí, pasando en el cielo, qué dicen las cartas. Claro, teníamos 20 años. sí, sí, O sí, sea, sí. éramos muy, muy jovencitas y estábamos no solamente buscando respuestas, sino yo también siento que buscando diversión. O sea, Sí, era parte de estar juntas, era como formar parte de ese ritual y es algo que yo atesoro un montón y me alegra mucho que eso tenga un espacio en mi novela, pues, también. sí, ahorita quiero que hablemos de tu sol en Casa 11, pero nombraste a doña Isa, ¿no? Claro, Doña Isa es un personaje buenísimo porque Doña Isa es la madrina de la amiga peluquera de ella y es como quien la recibe en el pueblo de Costa hacia el final de la novela. Y quiero leer este párrafo que yo lo amé demasiado. Es que, bueno, yo como te conozco y veo como todas tus partes aquí, me lo gozo porque está muy bien escrito y porque te veo a ti. Ajá, dice, yo los atendí a todos porque soy hija de Dios, porque esta es una bruja, Esta es esta una bruja, señora bruja de pueblo, de ajá. pueblo que
pero he ido perdiendo la paciencia. También es que me he vuelto más ciega y un poco sorda con los espíritus. Esos condenados hablan muy bajito, pero la gente de la ciudad se lanzaba ese viaje de 6 horas hasta acá. Llegaban sudaditos así, emparamados como usted, a meterse en ese cuartico del fondo que ya se lo voy a mostrar para que yo les acomodara la plazoleta. Ahí les lanzaba los caracoles o las cartas o les fumaba el tabaco en la cara y les decía, bueno, hijo, báñese con unas ramas de ruda y eucalipto a ver si se le para el destornillador o no se dé mala vida por ese hombre, muchacha, que usted está muy joven, báñese con miel y agua de rosa para que Ochun le traiga otro novio o récele al gran poder de Dios para que le quite ese bulto de la espalda, pero vaya al médico a verse eso, no sea bobo. O sea, no, 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 qué cosa más deliciosa. Y yo siento, claro, ahí esa, esa mixtura de lo que somos como latinoamericanos, ¿no? O sea, como que mira, yo me acuerdo esta imagen también de tú llevando el carro al taller, echándole agua bendita al carro en el taller, Siempre, ¿no? O sea, como que yo llevo el carro al taller, pero le echo agua bendita, ¿entiendes? O claro. sea, y esas dos partes No me sea habitan. boba, o sea, Exacto. llévelo al taller y échale agua bendita, porque además la gran pregunta ahí siempre ha sido ¿por qué no? O sea, ¿por qué además deberíamos como reprimir esa parte especial y hasta divertida? Porque además yo veo el ritual ahora, después de haber como pasado los años frenéticos de tratar de buscar verdades allí y encontrarlas de cierta manera, yo lo veo todavía como un espacio de juego, o sea, Total. en donde yo puedo conectar en otro nivel con unos asuntos más profundos que tienen que ver con el subconsciente, con el inconsciente, con los mitos, que también es material de escritura. Entonces, creo que ha sido como muy satanizado durante mucho tiempo. Tenemos más o menos una década y media o casi 2 décadas en donde esto ha habido como toda una apertura de distintas maneras, o sea, desde lo New Age hasta lo más hiper místico, que es, no sé, la gente que se va al Perú a tomar ayahuasca. Estamos viviendo como esa apertura, no se ve del todo tan mal, pero en el entorno cultural Gracias. Te lo iba a preguntar. es algo en donde esa exploración no es tan común. Ujú. Y la literatura hecha por mujeres lo ha explorado. Justo te iba a preguntar si eso era, si tú sentías que eso era una exploración femenina. Creo que en su mayoría pudiera ser, no tengo pruebas, o sea, creo que la he leído, vamos a ser como concretos, la he leído más frecuentemente en literatura escrita por mujeres. O sea, Temporada de Huracanes, por ejemplo, Ujú. es una novela sobre eso. Hay muchas novelas donde la reivindicación de la bruja es latente, es real, o sea, la de la bruja como arquetipo. Y sí creo que además nosotras históricamente estamos mucho más vinculadas al mundo mágico porque, bueno, las mujeres estamos dentro de la casa, estábamos acostumbradas a estar dentro de la casa, los hombres son del mundo, y nosotros somos como de, ok, ¿qué hago con estos 3 o 4 ingredientes? Hago la comida que necesitan los niñitos, pero también hago este té para que te mejores y también Ujú. busco esta receta para que te crezca el pelo o si te duele el vientre te doy esta otra cosa. Entonces creo que esa cocina, ese caldero es muy, muy femenino. Claro, porque además es la ciencia de lo experimental que, que tiene una dimensión doméstica, íntima y además muy de aquelarre, ¿no? Sí, Porque al final, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me separé, yo me acuerdo de Carla llevándome pollo Arturo y unos baños de ruda para que, y claro, claro, lo práctico y lo místico, ahí total, está. lo práctico y lo místico. Y luego también eso como una forma también de acompañarnos y de darnos una solución para algo que de repente no tiene mucha solución en el momento, pero que también te brinda como ese alivio y ese acompañamiento. Es un espacio emocional al que yo estoy muy agradecida de haberle dado el peso que se merece dentro de mi vida y todavía, porque además yo soy recontra ritualista, incluso para escribir. Entonces, yo me vine de Venezuela, bueno, llegué a Perú en 2018, pero volví a Caracas en 2023 y yo llevaba en mi maleta de regreso a Perú libros, llevaba a Teresa de la Parra, que la había dejado
estaba llevando un montón de libros de mi biblioteca que había dejado en Caracas y llevaba 2 José Gregorios, una María Leonza y una quesillera. Y yo decía, esto es mi patria. O sea, estos son los muñequitos de mi pesebre personal. Los objetos, ¿no? Que eso Sí, es tan Tauro, ¿no? Como voy a hacer mi territorio, pero bueno, me llevo las cosas que me van a hacer sentir que este es mi territorio. sí. Justo te quería hablar del Sol en Tauro, primero por el tema de qué tan Tauro fue este proceso para ti de escribir la novela, en el sentido de fue lento, incluso físicamente, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, y ahora te pregunto otra cosa también sobre esto. Bueno, fue un proceso, no sé si lento o No, fácil. Lilith, Tengo un una hilito aquí, cuerdita. sí, déjame Es que, guardármela. es que Lilith es Libra, entonces le encanta un vestido, un maquillaje, una cosa. Ujú. Yo, o sea, no sé si fue mucho o poco porque los tiempos son raros en la escritura. O sea, he escuchado Jeremías Gamboa, que acaba de publicar su última novela en Perú, tardó 10 años en escribir esa novela. Claro, es una novela de 900 páginas, pero he conocido casos de personas que pasan 10 años escribiendo una novela también de 150 o 200 páginas. O sea, y en el camino van publicando otras cosas, pero esa novela está como en el backlog y siguen como escribiéndola. Entonces realmente no son tiempos como que tan fáciles de decir si fui lenta o no, pero yo me tardé 4 años en sacar este libro. O sea, desde como el fogonazo de la idea, que fue en 2021, eh, terminó el manuscrito en 2023, 2024 fue todo un año de reescritura, que yo creería que incluso para los estándares como de algunos escritores con quienes he hablado, que me han dado sus números en términos de qué tanto se tardan en hacer cosas, un año de reescritura no es mucho, es un proceso más o menos rápido, y luego todo un medio año de edición, que fue este año 2025. Entonces, sí, es largo, el Ujú. proceso es largo. Desde el punto de vista taurino, yo me lo he disfrutado un montón. Claro, te lo gozaste. Me lo Cero gocé sufriente. muchísimo. O sea, yo no lo entiendo cuando la gente lo dice porque la literatura no es fácil de hacer, especialmente desde el punto de vista técnico. O sea, hay problemas como complicados por resolver que te comen un poco la cabeza, pero yo me disfruté este proceso muchísimo. O sea, incluso esos problemas técnicos me generaban un montón de gozo y de placer porque eran esos, como dirías tú, esos son los problemas que uno quiere tener. Claro. O sea, Quiero que le pase esto a este personaje, no sé cómo le va a pasar, o sea, como claro. ahí. O escribí, no sé, 30 páginas hacia adelante y esto no sirve y bueno, tengo que resolverlo de alguna forma. eh, y en ese sentido también creo que ahí jugó mucho mi luna en Escorpio porque, y sobre todo mi ascendente en Cáncer, porque pude ser flexible, que es algo que a los tauros nos cuesta mucho. Pero algo que tiene mi signo solar también es que nosotros somos tercos y empeñados. Entonces yo tenía esa novela ahí, esa novela tenía que salir, esa novela tenía que salir. O sea, yo no sabía cuándo. Ujú. No sabía ni siquiera si se iba a publicar. Pero sí sabía que ese manuscrito tenía que terminarse, porque además yo sentía como un compromiso con estos personajes. Era como, bueno, pero ¿y qué va a pasar con esta gente? Qué bello. ¿Sabes? Necesito llevarlos como a algún lugar. Y en ese sentido creo que mi sol me acompañó de forma muy, muy especial. Mele, llegaste a soñar con los personajes o con la historia o no, lo No, onírico no tuvo. no tuvo ningún lugar, no soñaba, pero, y tampoco me pasó, yo quería que me pasara, pero no me pasó nunca esta cosa como de que los personajes se te presentan. Todavía. Exacto, ¿Te no me ha imaginas? pasado todavía. Yo voy a seguir escribiendo para ver si algún día se me presenta un personaje y le digo, por favor, no, yo soy muy miedosa. Puedes irte. Bueno, pero en un sueño sí, ¿por qué no? En un sueño podría ser, sería interesante. Sí, sería como muy Se interesante. lo puedes pedir. Puedo pedir que se presente, pero igual, o sea, no fue como una cosa como, yo no sentí como misticismo en el proceso, lo que sentí fue una gran conexión emocional con el proyecto, pero me acuerdo mucho de una frase de Fabio Moravito en una feria del libro de Lima hace muchos años, que él decía que para escribir bien uno tiene que dejar de llorar. Entonces, que esa es la razón principal por la que yo no escribo sobre mi proceso migratorio todavía. O sea, como soy lenta para procesar el trauma, eventualmente escribiré eso cuando deje de llorar.
pero a mí me daban sentimientos, ciertas cosas que le pasaban a ellas, entonces ay, me ponía a llorar como una boba. Entonces, para mí eso era como una señal de que yo eso lo tenía que trabajar hasta 3 y hasta 4 veces, porque algo que me importaba mucho es que la novela fuera sensible y mostrara como el mundo de mi propia sensibilidad como narradora, en este caso ni siquiera como autora, sino como el mundo sensible del narrador y de los personajes, pero yo no quería como caer en excesos. Ya. Y por mi luna en Escorpio era muy fácil, o incluso por mi ascendente Cáncer, era muy fácil que yo me dejara llevar como por la parte más emocional slash Cursi, cursi ya. desbordada. Que no, o sea, que yo por ejemplo, hay escenas que me abrazaron, hablando de que es una novela además de amigas, porque Mm, por eso también la celebro tanto y me siento tan conectada contigo a través de ella. Por ejemplo, hay una escena en la que la tarotista está con su hija botada en La Guaira porque no la fueron a buscar y Miriam la recoge sin juzgarla, ¿no? Porque el mm, marido desgraciado fue el que la dejó botada, la dejó ¿no? botada y sí. Y, esa cosa de acompañar sin juicio, ¿no? Eso me pareció tan íntimo y cero, sin excesos, ¿entiendes? Mm, Como sin exceso de palabras y más bien como que se sentía como esa emoción allí de, coño, esta amiga que está pensando que, coño, que este huevón que hasta cuándo, pero no mm. me lo está diciendo, ¿no? No me está juzgando por eso. Ay, me alegra mucho que te Eso, haya gustado eso. eso y la escena también bueno, todo lo del pelo es hermoso el trato que le da Yaretsi, ¿no? Ujú, A Miriam en ese momento y la manera como ella, la sabiduría desde la que ella maneja también esa situación. claro, bueno, Porque pero es Yaretsi que es peluquera Yarexi y es peluquera y tarotista. tarotista, Sí, exactamente. Creo que es importante. Si tuviera importantísimo. una tarjeta de negocio sería peluquera y tarotista. Que es muy bonito lo que dices y gracias por esa lectura, porque además algo que yo sentía mucho y todavía, o sea, lo sentía al escribir y es algo que es como una de las grandes verdades de mi vida, es todas las veces que nuestros amigos nos han salvado. Ya, O sí. sea, si uno está vivo es porque alguien permitió que tú estuvieras aquí y te echó una mano para que eso pasara. Yo estoy convencida de eso y en buena medida ese es un rol de los amigos y en mi caso eso ha ocurrido muchas veces. Entonces, bueno, esta novela a mí me hace ilusión de que la gente pueda ver como ese rol de la amistad, de una amistad además que en este, digamos, en este libro en particular no está explorada desde lo difícil que es, porque la amistad también trae sus retos. Claro que sí. No es este, probablemente sea el próximo libro. Muy ¿Quién bien, sabe? muy bien, muy bien. Mira, Mela, y sobre Tauro también te quiero preguntar que como todo Tauro vino a trabajar su valor, ¿cómo te deja este libro respecto al creértelo, ¿no? O sea, como al reafirmarte en tu talento. ¿Te sientes reafirmada en tu talento después de haber escrito la novela? Lo que pasa es que esa reafirmación vino hace bastante tiempo, afortunadamente, porque si la hubiera obtenido solamente de la publicación de la novela, creo que hubiera sido como un poco solamente validación externa. Ya. Ujú. Yo empecé a creerme que yo escribía bien o que tenía algún talento para escribir o que tenía cosas que decir desde hola Lilith, lo empecé a sentir cuando migré otra vez y no tenía como una red de apoyo en Perú a quienes las cosas que yo escribía me encontraran, o sea, una amiga mía en la calle y me dijera, ay, vale, tú sí estás escribiendo bello. O sea, era como, yo tenía que escribir mis cositas yo y sentir que de alguna forma eso tenía algún sustento técnico que era más allá del me gusta o no me gusta, Ya. ¿no? O sea, esto es verosímil, esto funciona, este personaje crece o no crece. Yo empecé con cuentos, además, y también un gran evento como de ese proceso como en la reafirmación fue la maestría en escritura, porque ahí yo dije, si yo estoy obteniendo todas estas herramientas y lo estoy combinando con algo que me gusta mucho, mucho hacer, ¿por qué no saldría bien? Que en realidad eso es como la definición del valor, o sea, es por qué a mí tendría que salirme mal.
si yo tengo todo para que salga bien? Suena horrible cuando lo ves como desde la vanidad, como, ay, qué maravilla de escritora soy, pero no, porque es un proceso muy largo en donde tú tienes que creer que lo haces muy bien y tienes que creer que lo haces muy mal, porque las dos cosas sirven. Porque si crees que solamente lo haces muy, muy bien, ese texto es una basura y tú nunca lo vas a ver. Y si crees que solamente lo haces muy mal, entonces ese texto nunca le vas a dar una oportunidad de salir. Y también eso es como una especie de falsa modestia también, o no de falsa modestia, sino como de tirarte para abajo innecesariamente. Claro, porque que no sirve para nada. O sea, al final es como, Claro, claro, y es como, ¿por qué creería que es por eso? ¿Por qué tendría que creer que es muy, muy malo? ¿O por qué tendría que creer que es muy, muy bueno? Es un texto que existe. ujú. Y en su existir, pues otra gente dirá si esto está bien o no. Yo me siento cómoda. Creo que era muy importante para mí sentirme cómoda con lo que estaba logrando en términos de esto, y eso es muy taurino, esto tiene esfuerzo, esto me costó, no sufrimiento, pero digamos, me exigió algo de mí. Si me exigió, entonces significa que hay algo ahí que probablemente esté bien. Entonces, ha sido eso, como no necesariamente un tema de validación externa y de esperar que otra gente te diga, oye, qué bien que lo haces, sino por qué este texto no estaría bien. Claro, y sobre todo yo lo siento más que por la publicación, lo siento como el sentarte y volverte a sentar y volverte a sentar y volverte a sentar, que al final es como que, no sé, como con cualquier cosa que requiere esfuerzo, ¿no? O Ujú. sea, no sé, yo voy a la piscina desde hace 3 años y yo nunca voy a ir a las Olimpiadas, pero para mí, dentro de mí es como que Claro, claro, usted tiene 3 años yendo para la piscina y sigues yendo, ¿no? claro. Entonces, Eso, porque además hubiera sido una tontería estar haciendo un montón de esfuerzos para desarrollar un talento y después decir, no, esto es claro. una mierda, ¿sabes? Y es como, esa postura yo tampoco me la creo, porque o no te estás esforzando lo suficiente o tienes miedo de sacar esto afuera y que te lo destruyan, Claro. que también es una posibilidad, porque aquí esto está muy rico, o sea, tu casa parece un vientre, es una maravilla, estamos teniendo esta conversación divina de amigas y Estás demasiado a salvo, estoy exacto. muy a salvo, te encantó el libro, qué maravilla, y después hay alguien que puede decir, que puede leerlo y decir, esto es una porquería, no me gusta, y ese lector tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Ahora, yo decido si dejo que me traspasen Ujú. tanto los elogios como las críticas, y eso es así, no solo con la escritura, sino con todo. Claro, O sea, es como, si no, entonces uno no sale a la calle y si no, no vives, claro. ¿sabes? Bueno, y al final ya no te pertenece lo que decías tú. No, Ya, no, no, ya, ya, no, ya pero esa muy no, loco ya eso, esa novela sí. no te Ya eso pertenece, ya es de ahora otra es, gente. es de la vida, es de la vida. Bueno, Mela, a ver, mira, ya. Una hora. Menos porque quiero que esto lo vea mucha gente. Quiero cerrar, ahorita voy a decir cursilerías varias, pero antes de decirlas quiero leer esta frase. Tuvo la sensación de estar completa, también de que se le hacía tarde, pero el reloj le dijo que estaba a tiempo. Y me Mm, encanta porque siento que tiene que ver con esto que acabas de decir también, ¿no? De a veces creemos que estamos tarde para escribir un ¿para libro, qué? exacto, para enamorarnos o para cambiar de profesión o para migrar o para, no sé, para apostar por ese talento que tú no sabes, pero bueno, y si no lo intentas, ¿sabes cómo lo vas a saber? Claro, y además, algo que le pasa a la protagonista es que tiene 50 años, y además ella tiene 50 años en los 90. O sea, Ujú. no es que tiene Esto es 50 importante, no años, hemos hablado de eso. Ujú. claro, no es que tiene 50 años hoy donde, o sea, yo veo a una señora de 50 años y digo, señora, por favor, ¿sabes? O Que sea, vamos a hacer nosotros en 3 telediarios, como dicen aquí, o exacto. sea. O sea, eso, y es como una gente regia, increíble. Estamos hablando de una mujer que tiene 50 años en los 90 donde ya era como, bueno, siéntate y teje. O sea, aquí no hay más nada que hacer. En Venezuela, que eso Exacto, también es importante, porque no exacto. son los mismos los 50 años todavía. Los 50 años de aquí en España no son los 50 años en Venezuela. Claro, O sea, exacto, aquí eres son aquí estás en la flor de la vida. exactamente. Pero además en los 90 era como, o sea, aquí Ya.
y no me van a dejar mentir las mujeres que tienen ahorita ya alrededor de 80, entre 70 y 80, que tenían esa edad en ese momento. Y la sensación además que yo tengo, y hay una frase en la novela que lo dice, yo he tratado de convencerme a mí misma de que es que la vida es larga. Ay, sí. O sea, La tengo subrayado en este cuento de que es que la vida es corta, corre, cánsate, es como, ay, ya va, ¿sabes? Bueno, y eso, O sea, y eso, a lo mejor sí, se me acaba la vida mañana, camino y Dios me guarde, ya. me atropella un carro. Ok, hice lo que pude en el tiempo en el que estuve aquí, pero esta psicosis de que esto se va a acabar, de que tienes que cumplir las cosas antes de qué. O sea, yo tenía Sí. como todo y eso forma parte de la pregunta de lo de la validación, este tema de, ¿sabes qué hacía? Veía de las escritoras que yo admiro mucho, veía el año de la primera publicación y qué edad tenían. Y bueno, o sea, Toni Morrison vino a desarmar todos mis prejuicios en ese sentido, porque era como, mira, yo tuve una vida muy difícil y estuve haciendo lo que pude muchos años y vine a publicar ya de grande. Ella y muchísimas otras mujeres más. Entonces era como, ¿por qué yo tengo que estar como corriendo para publicar qué? Si todavía no tengo como un corpus con el que me sienta cómoda, que sienta que es algo que, ¿sabes? Que con lo que puedo salir y Lilith, basta. No, estás muy bella. Y es como, eso también le pasa a la protagonista, es como, tranquila, ¿sabes? O sea, tienes tiempo de cambiar de vida, tienes tiempo de ir y conocer gente, tienes tiempo de que te crezca o no te crezca el pelo, o sea, tienes tiempo de que tu vida se amplíe incluso hacia los lados, o sea, que se vuelva más ancha, más amplia, como muchísimo más satisfactoria, si dejas de estar pensando constantemente que es que lo tengo que hacer ya. Y que tienes que ser la misma que has sido, que es Claro. parte de lo que nos toca romper para que nos pasen cosas también, Claro. ¿no? O sea, es decir, si no hubiéramos migrado, no hubieran pasado un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Y si no hubiéramos venido, no nos fueran agarrados. Gracias por venir al MagaCast, vamos a hacer... Me ha hecho muy feliz esta conversación. Bueno, Mela, no quiero que quede más largo, quiero que la gente lea la novela. ¿Cómo hacemos para leer la novela, Bueno, hermana? Porque la novela fue editada por Lumen en Perú. Se consigue a través de Buscalibre, en todas partes, está en todas partes de Latinoamérica, está también en España, llega por Buscalibre, y bueno, eventualmente si la novela se abre paso, como la vida en Jurassic Park, pues llegará a Europa, ojalá, bueno, o a otros países de Latinoamérica, pero por los momentos está en Buscalibre. Mela, gracias, te amo, qué felicidad que estés en mi casa. Vamos a trancar aquí porque vamos a seguir hablando mucho por fuera de la cámara. Gracias. Te quiero mucho. Ay, yo también. Y bueno. Además, esto le decía a María al inicio que esto es como un sueño un poco raro porque nosotras siempre hablamos mucho y saben esas conversaciones que uno dice, menos mal que nadie está grabando esta conversación. Pero esta sí. Esta sí la estamos grabando. Gracias. Gracias, Lili, por haber estado en el podcast. El MagaCast es una producción de mi agencia de marketing digital, Maga Comunicaciones. Si viste esto en YouTube, las animaciones maravillosas son de José Gregorio Ferrer y la edición es del gran Joshua Ochoa. Nos vemos en el próximo episodio